Hola, en el video pasado les contaba lo que he encontrado en mis estudios y en mi trabajo de hipnosis regresiva sobre a dónde vamos después de dejar el cuerpo físico. En este video les hablaré sobre lo que he encontrado cuando nuestro espíritu se está preparando para regresar en un cuerpo, es decir, cuando está planificando su nueva vida en modo de enfrentar desafíos específicos, resolver problemas kármicos o perseguir ciertos objetivos espirituales que lo llevarán a enfrentar nuevas aventuras evolutivas con mayor sabiduría y conciencia. Bueno, la planificación prenatal consiste en que antes de que reencarnemos, nuestro espíritu participa activamente a la selección de aspectos específicos de la vida que tendrá que iniciar. Este proceso incluye la elección de nuestros padres, la definición de encuentros significativos con otras almas y la identificación de desafíos claves que debemos enfrentar. El objetivo de esta planificación es la de proporcionarnos las condiciones óptimas para nuestra evolución y crecimiento espiritual. Por esta razón, las dificultades y las pruebas que encontramos a lo largo de nuestras vidas no son casuales, sino que son parte de un plan más grande diseñado para empujarnos hacia el aprendizaje de específicas lecciones y la superación de nuestros límites personales. Los encuentros con personas que tienen un fuerte impacto en nuestras vidas, sean positivos o negativos, son vistos como oportunidades para el desarrollo personal, la realización de tareas kármicas y el crecimiento espiritual. Cada experiencia, ya sea buena o menos buena, ha sido elegida por nosotros mismos por una razón bien precisa. Esto nos invita a mirar nuestra vida con una mayor conciencia del posible propósito evolutivo detrás de cada acontecimiento que vivimos, promoviendo una actitud de aceptación del aprendizaje activo, porque muchas veces nos enfrentamos a algunos eventos poniéndonos en una posición pasiva que solo nos lleva a lamentarnos, dejando que estos eventos pasen por encima sin actuar para transformarlos en algo benéfico para nosotros mismos. Además, puede ayudarnos a que tengamos una mayor confianza en la vida que estamos viviendo y su propósito. Es así como la planificación de la vida antes de nacer nos debería animar a buscar el significado más profundo de nuestras experiencias y vivir con la conciencia de que incluso en los momentos más difíciles hay una oportunidad para el crecimiento y la evolución espiritual. Entonces, no solo elegimos las circunstancias y el contexto en el que tendremos que vivir, sino también las características físicas y las condiciones de vida que mejor servirán a nuestro camino evolutivo. El cuerpo y las condiciones elegidas son solo instrumentos a través de los cuales experimentamos, aprendemos y superamos desafíos específicos. Desde los rasgos personales hasta las condiciones socioeconómicas, desde las relaciones familiares hasta los encuentros significativos, son elegidos para alinearse a las lecciones que nosotros como seres espirituales hemos decidido enfrentar. Cada elección es impulsada por el deseo de evolucionar con el objetivo de maximizar el aprendizaje a través de las experiencias que pueden estimular nuestro crecimiento espiritual, la compasión hacia nosotros mismos y la realización de nuestro potencial inexplorado. La vida está perfectamente calibrada para nuestras necesidades evolutivas. De este modo, no es una serie de eventos aleatorios o punitivos, sino un viaje de aprendizaje elegido conscientemente por nosotros mismos para nuestro más alto bien. Entonces, desde esta perspectiva, la existencia no es una secuencia arbitraria de eventos, sino más bien un camino evolutivo cuidadosamente rastreado, y cada alma se reencarna con el propósito principal de evolucionar, aprendiendo a partir de las experiencias, superación de retos y realización de su propio potencial divino. Esta comprensión profunda de la vida nos invita a reconsiderar el significado de las dificultades que encontramos en el camino, viéndolas no como obstáculos insuperables o injusticias, sino como una valiosa oportunidad de crecimiento, porque cada evento en nuestra vida tiene un porqué en el esquema evolutivo y cada dificultad nos deja una lección para aprender de nosotros mismos y el mundo que nos rodea.
Cuando decidimos regresar, es decir, encarnarnos para vivir una vida, hacemos acuerdos o contratos con otras almas. Hacemos acuerdos de lo que venimos a hacer, lo que venimos a aprender, las personas que encontraremos, al igual que el plan de salida, es decir, cómo vamos a morir, cómo vamos a dejar el cuerpo. Porque cuando completamos nuestra misión y las cosas que teníamos que aprender y hacer aquí, es tiempo de irnos, de regresar a casa, de continuar nuestra existencia en otras formas. Muchas personas culpan a Dios de todo, y lo que he encontrado es que Él no está haciendo nada de todo esto. Nosotros mismos somos los que planificamos la vida que estamos viviendo. Somos nosotros mismos los que escribimos el escenario de nuestra vida. No hay nadie ahí arriba para juzgarnos o castigarnos por lo que hicimos o dejamos de hacer. Lo hacemos nosotros mismos. Cuando pasamos al lado espiritual, una de las cosas que debemos hacer es ver la vida que acabamos de dejar. Vemos lo que hemos hecho, vemos a las personas con las que hemos hecho acuerdos y hacemos un análisis de lo que hicimos y nos juzgamos a nosotros mismos. Y créanme que no hay juez más severo que nosotros mismos. Somos nosotros mismos quienes planeamos y actuamos lo que queremos hacer, lo que queremos aprender, con cuáles personas queremos aprender ciertas lecciones y con quiénes queremos entrar en contacto. En un cierto sentido, la vida aquí en la tierra es como un infierno, porque aquí es donde las personas nos lastimamos unos a otros. Es aquí donde cometemos actos de violencia contra nuestros semejantes. Los guías, maestros, ancianos y otros seres de luz están ahí trabajando con nosotros mientras hacemos ese plan y a veces nos dan 2 o 3 opciones diferentes de vidas que podemos elegir. Nosotros mismos elegimos cuál de ellas queremos vivir, si queremos ser hombre o mujer, si queremos ser asiático o africano, si queremos nacer en una familia rica o pobre. Y estos maestros, guías o seres de luz nos aconsejan, pero no pueden decirnos qué hacer. Ellos simplemente nos muestran las opciones de aprendizaje y nos aconsejan, pero somos nosotros mismos quienes decidimos lo que queremos vivir, aprender y experimentar en la vida que debemos ir a vivir. Así que nosotros mismos elegimos el guión de nuestra vida, elegimos los personajes, hacemos todos los acuerdos con ellos. Por ejemplo, seré tu esposo, tú serás mi hija, te veré en la esquina de esta calle en un determinado día y seremos amigos o cosas como estas. Y es así como intentamos escribir un escenario. Bueno, pero ¿qué sucede? Que cuando llegamos a la vida con nuestro magnífico plan, listos para vivirla de la mejor manera, nos encontramos con una dificultad. Y es que aquí, en esta realidad, existe el libre albedrío y cada uno viene con su lindo plan. Es ahí cuando podemos iniciar a chocar con los demás, ya que cada uno tiene el derecho de tomar sus propias decisiones que pueden ser alineadas con el plan que hemos acordado en el plano espiritual o no alineadas y por lo tanto no respetuosas de estos acuerdos. Por esto la vida no es perfecta, pero de eso se trata. Estamos aprendiendo lecciones, estamos tratando de mejorar. Queremos salir de la rueda del karma para regresar a Dios o la fuente divina, si queremos llamarla así, y no tener que regresar a encarnar aquí. Y para hacerlo más complicado, como les decía anteriormente, olvidamos nuestro plan al encarnarnos. Venimos con nuestro magnífico plan, pero no podemos recordarlo, no está permitido. Sería mucho más fácil si recordáramos el plan y los contratos que hemos acordado con otros seres, pero de ser así no sería una prueba de superar para obtener un aprendizaje. Es como cuando vamos al colegio. ¿Qué prueba sería si supiéramos ya las respuestas? Solo cuando morimos volvemos otra vez con el conocimiento total. Bueno, ahora hablemos del plan de salida. El plan de salida es parte del plan y también ahí hacemos nuestros acuerdos. Decidimos cómo vamos a morir, cómo vamos a salir y en qué circunstancias, dónde. Y nadie muere hasta cuando no esté listo para esto. Esto puede sonar un poco insensible, frío, brusco y tal vez fantasioso porque es difícil de entender, sobre todo en esos casos donde las muertes parecen tan injustas.
Creo que todos hemos experimentado o experimentaremos tarde o temprano la muerte de un ser querido o un ser cercano, y esto seguramente es un evento que causa mucho dolor y sufrimiento. Pero he encontrado que mientras nos encontramos en vida no lo sabemos conscientemente. Sin embargo, desde la otra parte donde hemos hecho el plan, sabemos que hemos planeado morir a una determinada hora y sabemos cómo lo vamos a hacer. Nosotros decidimos cómo vamos a despedirnos de este mundo terrenal. Podemos morir en grupo, por ejemplo, en una catástrofe donde mueren varias personas en el mismo momento, o solos en una determinada hora en una cierta situación. Nada es un accidente, todo está planificado con anticipación, a excepción del suicidio, que creo nunca hace parte del plan. Pero lo que he encontrado es que este plan que hemos hecho de nuestra vida no es fijo. Puede ser modificado mientras vivimos la vida, de acuerdo a las decisiones que tomamos mientras estamos enfrentando las experiencias de vida. Y es ahí donde entra el libre albedrío, ya que no existe una sola forma en la que nos enfrentamos a estas experiencias que se nos presentan, sino que tenemos muchas opciones que nos pueden llevar a un mismo resultado. Pero al final siempre somos nosotros mismos quienes decidimos qué camino seguir, y estas decisiones pueden hacer cambiar el desarrollo de nuestro plan. Entonces, cuando miramos estas cosas, podemos ver todo desde una perspectiva totalmente diferente y podemos entender que tenemos la capacidad de controlar nuestras vidas, porque todo lo que está ahí en ella lo hemos creado nosotros mismos. Me he dado cuenta que en realidad muchas veces no nos gusta escuchar que se nos digan estas cosas, porque esto implica que debemos responsabilizarnos de nuestras propias vidas. Sin embargo, si nos damos cuenta que nosotros mismos lo hemos puesto ahí, si nos damos cuenta que lo hemos creado nosotros mismos, podemos deshacer algunas cosas con la misma facilidad con la que la hemos creado, una vez que nos damos cuenta del poder que tenemos. Somos seres creativos, podemos hacer lo que queremos para enfrentar lo que se nos presenta en la vida. Sin embargo, he encontrado que cuando llega el momento de irnos, porque ya hemos cumplido el propósito de nuestra vida, simplemente nos vamos. Esto es algo que se decide en otro plano, y aunque en el plano terrenal parece que no estemos de acuerdo y algunos eventos que vivimos son tan dolorosos y parecen tan injustos, en realidad es algo que ya hemos previsto. En cuanto al suicidio, es decir, tomar nuestra propia vida, he encontrado que es la única cosa que se puede considerar como no planificada, porque la vida en el mundo espiritual es estimada como algo muy precioso. Las personas que se suicidan generalmente están confundidos acerca de lo que realmente significa la vida y lo que necesitan lograr. Las almas suicidas normalmente no regresan a encarnar rápidamente porque tienen que trabajar mucho en ellos mismos antes de volver, y normalmente no pueden resolver el problema que los llevó al suicidio lo suficientemente rápido. Estando en el lado espiritual, hay seres que les hablan y les ayudan a aprender de lo que hicieron, el por qué lo hicieron y lo que los llevó al punto de preferir quitarse la vida. Y eso generalmente lleva mucho tiempo antes de que estén listos para enfrentar una vida de nuevo. He encontrado que las almas suicidas deben regresar a enfrentar nuevamente las mismas situaciones que lo llevaron al suicidio, hasta que aprenda una manera aceptable de resolverlo. Es como si con el acto suicida solo se estuviera posponiendo las lecciones y retrasando el progreso espiritual, ya que estas almas tendrán que encontrarse de nuevo en situaciones similares. Nunca pueden escapar de la situación que los llevó al acto suicida, solo prolongan su progreso y crean interrupciones, porque este acto crea mucho desequilibrio en los acuerdos que se han establecido con otras almas, y esto crea más karma que debe ser compensado. Entonces, como vemos, llega el momento en el que el alma debe abandonar el santuario del mundo espiritual y regresar a la tierra.
Esta decisión no es fácil porque debe prepararse para dejar un mundo de sabiduría en el que se encuentra en un estado de total felicidad y libertad para sufrir las exigencias físicas y mentales de un cuerpo humano. La selección del cuerpo, del momento y el lugar de reencarnación no son decisiones completamente independientes, sino que están estrechamente relacionadas y coordinadas con otras almas con las cuales se llegan a acuerdos para alcanzar metas comunes, que se consiguen con más facilidad si existe un apoyo mutuo en varias situaciones. Es importante recordar que somos seres divinos que existimos en los mundos material y espiritual. Nuestro destino es viajar de uno a otro a través del espacio y tiempo mientras aprendemos a dominarnos a nosotros mismos y adquirimos sabiduría. Debemos confiar en este proceso y tener paciencia y determinación. Nuestra esencia no se muestra completa en ninguno de los cuerpos físicos que hemos habitado o habitaremos y tampoco se perderá porque permanecerá siempre conectada a ambos mundos. Bueno, como dicen por ahí, podemos decir que la muerte transporta el flujo de las almas y nos quita de una vida para ponernos en otra, recordándonos que es solo un juego cósmico para llevarnos a otra dimensión donde el juego continúa en formas y aspectos multiformes. Tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo, y la muerte es solo una gran transportadora de universo a universo, de galaxia a galaxia, de mundos dentro mundos. Bien, en estos 3 videos he tratado de contarles brevemente lo que he encontrado en mi trabajo y en mis estudios sobre lo que sucede con la llamada muerte. Si están interesados en explorar más sobre este tema, les recomiendo el libro Entre muerte y vida de Dolores Cannon y otros que les dejo en la descripción. Espero que esta información les permita considerar una perspectiva diferente de lo que es este evento que trae consigo tanto dolor, tristeza y desesperación. No estoy diciendo que esta información nos ayudará a no sentir dolor, porque no es así. Incluso yo que llevo ya algunos años trabajando y estudiando sobre lo que es la muerte, la reencarnación y bueno, todas estas cosas del lado espiritual, siento un inmenso dolor cuando fallece alguno cercano a mí. Sin embargo, pienso que esta información, este conocimiento nos puede ayudar a tener más recursos para enfrentar la muerte con una conciencia diferente, una conciencia que aporte conocimiento, entendimiento, amor y serenidad para transformar el sufrimiento, el dolor y los sentimientos de injusticia en nutrición benéfica para nuestras almas y nuestras vidas. Bueno, eso es todo por el momento. Les agradezco haber visto este video y les deseo un feliz día. Chao, chao.